tú brevemente, ya sabes, y luego ya pasamos a las Vale, preguntas. ¿De acuerdo, Paula? Pues cuéntanos. pues muy bien. Pues nada, yo soy Paula Marín, soy psicóloga y nada, antes tengo una clínica privada en Avilés, pero quería comentar que colaboro con mogollón de asociaciones porque me parece muy importante. Entonces, quería comentar que estuve en la cárcel trabajando, soy la psicóloga de la Asociación Gitana de Gijón, la psicóloga también de la Trévede, que es una asociación de mujeres, entonces también con temas de violencia de género. DAPRAM, que es una asociación de ayuda a mujeres prostituidas. En Cáritas estoy con personas sin hogar. Doy charlas en colegios, en institutos, ponencias, etcétera. Estoy colaborando con la asociación Crisálida, que va a ser una pasada para supervivientes de abuso sexual infantil. Qué interesante Y eso. entonces, ¿eh? Que qué interesante ese punto, que está tan poco Claro, visibilizado, ¿eh? claro, porque yo vengo del mundo de lo social. Yo fui muchos años directora de un centro de menores. Entonces yo cuando abrí la clínica no quería despegarme de lo social. ¿Por qué? Porque no me quiero acostumbrar a ver a personas que puedan pagar un psicólogo privado. Porque entonces estoy en una realidad que no son todas las realidades. Entonces quería dejar claro y muy claro esto porque yo veo muchos colectivos diferentes y creo que es súper enriquecedor. Sin duda. Paula, me gustaría entonces saber, porque ya que colaboras con tantas instituciones y que también tienes tu propia consulta, tu propia clínica, ¿cómo contactan contigo todas estas personas? Vale, pues ahí voy. Yo, como buena hiperactiva que soy, antes estaba todo el rato en Facebook. Bueno, ahora también, ¿no? Pero antes era en mi perfil personal. Y tuve un amigo que me dijo, oye, ¿por qué no haces una página que sea de psicología? Y dije, bueno, ya hará 4 años, creé una página que se llama Paula Marín Psicóloga, ¿no? Entonces ahí escribo lo que me da la gana. Tanto te puedo poner una reflexión de mis gatos como una reflexión mía propia, como algo social, político. Y me encanta escribir poesía. Entonces inventé una movida que es una especie de prosa poética psicológica en la cual hago como pequeñas historias, pequeños textos, hablando, mostrando realidades. Entonces, por ejemplo, si tengo un paciente en consulta con depresión y me quedo un poco rayada con el tema, igual llego a casa y luego escribo un texto acerca de la depresión, ¿no? Mm. Y lo suelo hacer de una manera que impacta. Y hay mucha gente a la que eso le llega. A día de hoy somos 65.000. O Wow. sea que al final, la cosa Es que fue no en hay aumento. nada, no hay nada, Paula, como mostrar una realidad que muchos Claro. compartimos. Quiero decir que, Exacto. porque Entonces, cuando lo ven, cuando leen un texto y dicen, meca, Ujú, eso me pasa a mí. ujú, Meca, eso le pasa a mi hermano. ujú. Meca, eso le está pasando a mi madre. Entonces ahí es cuando se hace un clic y dicen, igual necesitamos ayuda. Y así es como contactan conmigo muchísima gente a través de la página, aparte del boca a boca, etcétera. Pero entonces, si entiendo bien, el tipo de perfil o de sintomatología que te contacta mayoritariamente, ¿cuál es? De todo. De todo. ¿Por qué? Porque yo en la página puedo reflexionar acerca de la depresión, de los trastornos disociativos, de la ansiedad, de los trastornos de la conducta alimentaria, de la violencia de género, del abuso sexual infantil, que es un tema tabú. Mm. De esto quería hablar bastante, porque bueno, luego lo veremos. Pero entonces, la cantidad de gente que me contacta es mucha, pero aparte tienen un perfil súper variado. Entonces, al final aparece gente con muchísimas psicopatologías diferentes, ¿no? En los tratamientos que tú haces, ¿podrías explicar un poco más? Y también así nos acercamos tal vez al tipo de persona que viene a consultarte. Vale. Todo el mundo viene a consultarme por cosas por las que no son.
El motivo de consulta nunca Suele es el pasar, motivo. suele pasar. Claro. Entonces tengo depresión, ¿no? O tengo ansiedad. Vale. Eso es un síntoma. Al final es un síntoma que nos está diciendo que algo pasa. Entonces el tratamiento que yo hago es MDR, que se basa en el trauma. Entonces al final, si rascas un poquitín, al final la depresión viene de traumas pasados no resueltos. Entonces, si no vamos a la base, ¿para qué? Yo antes trabajaba en otro tipo de corrientes psicológicas, entonces yo te trabajaba el síntoma, ¿vale? La depresión, de puta madre, te vas para tu casa, genial, pero es que te va a salir por otro lado. Si no curamos la raíz, si no sanamos la base, al final se desmorona de una manera o de otra. Entonces yo el tratamiento que suelo hacer con todos los pacientes, porque es que al final da igual porque vengan, da igual que sea una depresión, que sea una adicción, que sea un trastorno de la conducta alimentaria, da igual, todo tiene de base o el apego, un trastorno de apego o algún evento traumático o alguna manera desadaptativa en la que hemos aprendido, que al final se muestra en los síntomas que derivan en una depresión, etcétera. Entonces, los motivos por los que tú crees que la gente no va al psicólogo, porque me estás comentando aquí que al final, a través de esos escritos que tú has trasladado en las redes, principalmente en Facebook, pero también en las otras redes que también estás, las personas identifican a alguien de su entorno y desde ahí es cuando dicen, pues a lo mejor hay que ir al psicólogo y en este caso contactan con Paula Marín. Pero entonces, ¿los motivos por los que tú crees que la gente no va al psicólogo? Porque esa es una buenísima pregunta. O sea, pregunta que nos tenemos que hacer todos, ¿eh? No porque todos, yo la haya formulado, sino pregunta que nos la tenemos que hacer absolutamente todos. ¿Por qué no vamos al psicólogo? Tenemos una mala fama de AUPA. Yo no creo en los psicólogos, ¿no? Esa frase la he oído en mi vida millones de veces. Y es, bueno, pues nada. Yo también. Es increíble, es increíble. Entonces también lo bueno que tengo yo, o lo raro, es que la manera que tengo de hablar y de dirigirme a la gente es muy, muy directa, ¿no? Es muy coloquial. Que a veces me dicen, joder, ¿cómo haces eso? Y yo, no, es que si me dices que hable de manera técnica, no sé. O sea que lo hago porque es lo que me nace. Entonces, la gente no suele venir a nosotros porque creen que los vamos a cambiar como nos dé a nosotros la gana y porque somos unos comecocos. Y además, para ir al psicólogo, pues tienes que oír voces o tienes que delirar o... Es un síntoma, también mucha gente piensa que es un síntoma de debilidad. De no voy al psicólogo porque eso decir que es que yo solo no puedo. Y eso está mal. Que yo solo no pueda, está mal. Cuando en realidad no podemos solos. Pero es que esta sociedad nos ha hecho creer que ser fuerte es no pedir ayuda. Entonces, si yo no pido ayuda, si yo me lo trago todo, si yo no comparto con los demás mi frustración, mi rabia, mi tristeza, estoy siendo fuerte. Cuando es al contrario, ¿no? Tendríamos que replantearnos muchísimo las definiciones de fortaleza, debilidad, vulnerabilidad, etcétera. Entonces todavía está muy, muy estigmatizado. Si a veces hasta yo, a pacientes, cuando les digo que yo voy a una psicóloga, me dicen, ¿tú? Y yo, ¿qué pasa? Se pone, pero si eres psicóloga. Y yo, hombre, pues por eso. Por eso creo mismo. que por eso. Por eso mismo vamos, efectivamente. Claro. Pero en definitiva lo que me estás comentando, que al final es también lo que nos une como personas, ¿no? Pues mira, antes hablé un poco de todas las asociaciones con las que colaboro, sí. Y porque en contextos tan sumamente diferentes, tanto en la clínica como con personas sin hogar, al final rascando un poco, la base casi todos tenemos la misma. O no nos hemos sentido queridos, o hemos pensado que no éramos suficientes, o hemos pensado que valíamos menos que los demás,
o nos ha pasado algo en la vida que no hemos tenido ayuda y hemos pensado entonces que no merecemos esa ayuda. Entonces, como seres humanos, nos une la humanidad que no mostramos además al mundo. Pensamos que es debilidad, que somos bichos raros. Esto siempre me lo dicen, ¿no? Vas a pensar que estoy loco, vas a pensar que estoy loca. Uy, ¿qué estarás pensando de mí? Y digo, mi madre, no, la que va a pensar de mí vas a ser tú. Siempre lo digo a los pacientes, que luego cuando marchan flipan, ¿no? Y dicen, me he sentido muy a gusto porque me he sentido entendido. Y es algo tan fácil, o sea, veo que es tan fácil si pudiéramos derribar el muro del tabú, del mostrarnos, del poder mostrarnos tal y como somos, del decir, pues mira, yo tengo miedo. Yo antes de empezar esta entrevista estaba aquí así, plan turu, 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 estaba nerviosa. Y yo llevo haciendo ponencias y conferencias años y aún así me pongo nerviosa. Y decirlo no me hace ser más débil, me hace ser más humana. Y hace que otras personas que igual me vean digan, coño, si esta chavala se pone nerviosa, entonces lo mío no es tan raro. Y el poder sentir que formamos parte de lo mismo, que tenemos los mismos miedos, tenemos las mismas frustraciones, lo que pasa que lo expresamos de maneras diferentes, yo creo que nos uniría muchísimo más y la salud mental de todos y todas mejoraría un montón. Es cierto que en la vida de las personas, incluida la de los psicólogos, que muchas veces además también nos dicen, bueno, esto tú como que lo tienes que dominar, ¿no? Porque como eres psicólogo tienes que ser perfecto, ¿sabes? No puedes perder los nervios, no te puedes enfadar, no puedes tener un día malo, o sea, cosas así, ¿no? Esas creencias, ¿no? Que la gente también tiene, como pues somos dioses, somos perfectos, que esto no va así, ¿no? Esta aproximación también a que la persona cuando se sienta mal pueda consultar con alguien que no es de su entorno, que no le va a decir, va, tómate una cervecita conmigo y todo se te pasa, o bueno, eso son tonterías, pues ya, tal, que también es verdad que es una manera de acompañar a la persona, pero es una manera de acompañar desde el cariño, no desde el tratamiento, no desde un cambio a lo mejor más profundo. Eso aporta ese valor añadido, lo que es la psicología, ¿no? Tú además en tantísimos casos como ves, y además con personas que, como tú dices, ¿no? Que vienen por una cosa y luego resulta que cuando llevan 1 o 2 sesiones ya es como, Dios mío, pero si he abierto la caja de Pandora, pero esto que hay aquí debajo, ¿no? O sea, como si de repente en el baúl salieran un montón de cosas. Eso es necesario también de vez en cuando. Si vamos al médico de cabecera o si vamos al dentista o si vamos al supermercado, ¿cómo es posible que al psicólogo nos cueste tanto, ¿no? Cuando realmente es cuidarnos a nosotros. Porque a través también de cuidarnos nosotros, también podemos cuidar nuestro entorno de otra manera, ¿no? Eso, por ejemplo, lo hablo mogollón con la gente cuando viene. Digo, si alguien a quien tú quisieras lo vieras jodido o lo vieras pensando como tú estás pensando ahora, sintiendo lo que tú estás sintiendo ahora, ¿qué le dirías? Que busque ayuda. ¡Ah! ¿Y por qué tú no? Y claro, quedan ahí pillados, ¿no? Y es que también es la sensación de fracaso, de no poder, lo que hablaba antes, ¿no? Tengo que ser fuerte. Bueno, ¿cuántas veces oímos a la gente decir a otras personas, no, es que tienes que ser fuerte? Claro, o sea, si tenemos ese tipo de mensajes todo el rato, tienes que poder tú solo, tienes que ser fuerte, el individualismo además, claro, o sea, ¿cómo voy a decir yo ahora que solo no puedo? Parece que fracaso, cuando en realidad no. Si estoy necesitando ayuda, pedirla. Don Vito otra vez está aquí. No está saliendo Cornelia, que suele ser la que más sale. Hoy el protagonista es él. Pero eso, pedir ayuda es de valientes. Pedir ayuda es de necesito. Y otra de las cosas que quería decir, que normalmente cuando viene la gente es porque petó. Hay muy poca gente que venga para decir, me estoy empezando a encontrar mal, o estoy empezando a pensar mal, o estoy empezando a tener problemas de pareja, o en el... No.
la gente suele venir cuando ya está hecha polvo. Le preguntas, ¿desde cuándo te encuentras así? Bueno, pues hará un año. Y es como, madre mía, un año entero de sufrimiento aguantando. O sea, cuando te pasará a ti también en consulta, ¿no? Que se sientan y a llorar. Es que no puedo más. Entonces, claro, el mensaje que también quiero lanzar es no esperes a no poder más, porque que yo pueda con la carga no quiere decir que tenga que llevarla. Claro. De hecho, la semana pasada, uno de los posts que subí iba de eso y hacía una pregunta y es, ¿tu cambio normalmente desde dónde lo haces? ¿Desde el dolor o desde el beneficio? Y casi todo el mundo respondió desde el beneficio. Y digo, no es verdad. O sea, casi Mentira. todo el mundo se mueve por dolor. O sea, pero tenemos que hacer ese ejercicio de sinceridad por nosotros, que yo no digo que no haya personas que se muevan por beneficio, pero que normalmente los cambios en nuestra vida o cuando vamos a un profesional a que nos ayude del tipo que sea, de un abogado, un psicólogo, un dentista, lo que sea, siempre es porque hay algo que necesitamos cambiar porque nos está molestando. Entonces, aquí ahora, yo ya preguntándote ya como un poco al finalizar, sabiendo que las personas que están al otro lado pueden hacer todas las preguntas que quieran Mm. y yo ahora te las trasladaré, ¿no? Así que aprovechad para hacer preguntas, escribirlas ahí, que las voy a ir anotando. Eh, Tú, Paula, cuando te vienen esas personas a la consulta o las recibes en esas instituciones con las que colaboras, ¿qué dirías que es el mayor sufrimiento o la sí, el mayor sufrimiento por el que vienen? O sea, ¿cuál es normalmente el motivo de la consulta? El motivo de la consulta suele ser depresión o ansiedad, ¿no? Ujú, Síntomas depresivos o ansiosos. Y aquí yo quiero hablar de una cosa porque me llama mucho, Tombito otra vez, me ujú, llama mucho la atención y ahí es donde yo empecé a especializarme más y a buscar más sobre violencia sexual ujú, y abuso sexual infantil. ¿Por qué? Porque la mayoría de las mujeres que acuden a mí, sobre todo mujeres, también hay hombres, que ujú, sepáis que estadísticamente una de cada 4 niñas y uno de cada 7 niños ha sido víctima de abuso sexual infantil, ¿eh? ujú, Es una auténtica barbaridad, ujú, ¿vale? Y muchísimas mujeres que acuden a mí por eso, síntomas depresivos, de ansiedad, lo que sea. ujú, Rascas un poco y ha habido algún episodio de abuso sexual infantil ujú. o alguna violación. Vale. Entonces quería dejarlo claro porque es algo de lo que no se habla, Ya, porque al final la culpa y la vergüenza la cargan ellas sí. y es algo que hay que empezar a cambiar desde la sociedad. Mm, Que deje de ser tabú, que la gente empiece a hablar, que haya educación para padres y madres, que se hable del abuso sexual infantil, que se eduque a los niños. Es algo que necesitamos cambiar porque es exagerado la cantidad de psicopatología que acaba derivando en el futuro. ujú. Es casi imposible que una víctima de abuso sexual infantil lleve una vida normalizada sin tener una parte disociada o sin tener algún tipo de trastorno de personalidad, trastorno alimentario, depresión, Ya, ansiedad, sí, etcétera. sí. Y Eh, hablo de abuso sexual infantil en este caso porque quería dejarlo claro porque me parece muy importante. Pero eso es trauma, está claro que es trauma. claro. Pero también hay muchísimos más traumas que pasan en la infancia y adolescencia, pensamos que hemos superado, incluso ni nos acordamos, no le damos importancia y al final son la base del problema. Mm. Hay varias preguntas que te voy a ir trasladando, ¿vale? Si hay alguna Vale, pregunta que yo no he anotado por el motivo que sea y que quede por contestar, por favor, se la podéis hacer a Paula o a mí, que yo se la trasladaré a ella para que la conteste, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nos han preguntado que cómo verías la terapia del psicoanálisis para ir al fondo también de lo que sería la situación traumática, si tienes claro, yo algún es que punto de vista. de psicoanálisis no entiendo casi nada. Vale, Entonces, sí vale. que sé que, claro, en plan, estudié algo en la carrera, pero en realidad Vale, no pues de soy eso, experta extrema en eso. como próximamente vamos a tener a una psicoanalista en uno Uy, de genial. nuestros miércoles de Marca la Diferencia con Psicología, se la podríamos formular y yo misma, que también hice psicoanálisis, lo contestaría en privado, ¿vale? Pero para continuar con todas las preguntas que te han formulado a ti, ¿qué tiene que ver el apego
En los temas del trauma. Uy, Pregunta, ¿eh? Esa preguntazo, la tienes que hacer preguntaza. cortita, ¿eh? Acuérdate, porque esa Vale, es bueno, larga de hasta luego responder. entonces, porque, madre, todo, todo. El apego es todo. Todo. Es la manera en la que yo aprendo seguridad, es la Ujú, manera en la que yo aprendo estabilidad, es la manera de vincularme con mis cuidadores, es lo que va a hacer que yo sienta de una manera, de otra, que yo piense yo lo voy a normalizar. Entonces, si yo me crío en un ambiente en el cual si yo hago una cosa, un día me dan un premio y otro día una hostia, pues voy a aprender que la vida es peligrosa y que yo no sé lo que va a pasarme, entonces no voy a tener seguridad. ujú, Entonces, para poder superar traumas, ser resiliente, etcétera, hace falta tener un apego seguro, una base estable. El apego es como la base. ujú, Entonces, claro, el apego y el trauma es que tiene que ver todo, todo, ujú. todo, todo. Y os digo una cosa, apegos seguros he visto muy pocos, Muy ¿eh? pocos. Yo he visto Por poquísimos no también. decir nada, por no decir a nadie, y voy a nombrar a mi amiga Carmiña, que igual me está viendo, que es la persona que digo yo siempre, esta sí que lo tuvo. Hay otra pregunta que formulaba alguien que tiene alrededor de 50 años, creo que he leído bien así, que si se puede superar un abuso ya a esa edad cuando fue un abuso infantil, desde hace muchos años. Sí, se puede. Y mira, hay gente que me dice, conozco yo a alguien muy cercano, ¿no? Que abusaron de ella cuando era pequeña y no se acuerda de nada, porque esto suele pasar, ¿eh? La Sí, sí, amnesia infantil en este tipo de sí. situaciones suele pasar. Ella dice que es mejor no saber y que es mejor pasar de largo porque ya total a esta edad y no, siempre es mejor empezar a reprocesar y vivir, volver al abuso desde el ahora, el yo de ahora, para poder salvar y sanar a esa niña o ese niño que fuiste. Mm. Que siga ahí, es que siga ahí. Mm. Sí, también sobre todo en comportamientos, actitudes, sensaciones, sentimientos que están teniendo ahora, que a veces no entienden por qué tienen ese tipo Exacto, de respuestas o ese tipo de pensamientos y realmente viene por esa situación exacto. traumática vivida. Entonces, Claro, efectivamente, sería claro, bueno para esta persona que lo preguntaba, pues que la persona que claro. sea, que fuera. Luego, Una también, de las cosas que quiero decir también, es dime. que yo lo hablo, tengo un carrete, cuando nos empezamos, nos vemos actuar de una manera totalmente diferente a como somos, ¿no? Mm, Ahí hay algo. Uy, ahora vais a decir todos, meca, tengo que ir al psicólogo, ¿no? Pero ahí hay algo, ¿no? Imagínate, mi novio se va de casa porque discutimos y tal, y me siento como una niña pequeña, abandonada, llorando, como si fuera catastrófico. Ahí no está la persona, por ejemplo, si me pasa a mí, no es Paula Marín de 36 años, psicóloga, no, estoy siendo una niña pequeña. mm, Entonces hay que buscar en mi historia de vida qué es lo que con qué me conecta, qué es lo que se está activando en ese momento. mm. Otra pregunta que hacían es si alguna de nosotras dos habíamos visto una serie que se llama En Terapia. Yo no la he visto, No, así que no, no, no no, lo no vi. podemos responder ninguna. Y otra persona hablaba de la aproximación para abordar el trauma de MDR, que por eso Paula y yo nos conocemos, Claro, porque cuéntanos. la aproximación para abordar el trauma, ¿a Sí, qué se refiere exactamente? bueno, decía que cómo utilizábamos o si utilizamos Mm, MDR para abordar el trauma, pues justamente, que tú lo sí, comentabas al principio y a lo mejor la persona todavía no estaba ah, vale, familiarizada. sí. A ver, yo antes de estudiar el máster en MDR tenía ya 6 másteres. O sea, yo estuve andando venga, esto, lo otro, porque me interesaba todo. Pero hice el curso de MDR y dije, ay, mi madre, y esto es lo que necesito. Y al final me parece brutal, porque es la única manera en la cual podemos ir al momento en el que pasó Mm, con las herramientas que tenemos ahora mismo, sí. Pu- estando con la seguridad que tenemos ahora mismo. Dime, ¿Puedes Concha, Concha. explicar un poquito? Porque claro, habrá los que son profesionales que están conectados saben qué es Ah, MDR, bueno. pero los que no, pues no, ¿vale? Entonces prefiero que lo expliques tú si quieres y si no yo, pues, tú misma. Vale, el MDR es un abordaje terapéutico en el cual, bueno, se llama reprocesamiento y desensibilización a través de movimientos oculares. Ahí todo el mundo me dice, ¿es hipnosis? No, pero se trata de poner como un pie en el pasado, en lo que nos pasó,
pero estando en el presente. Para que tú, con todos los recursos que tengas, ahora, eso sí, hay que prepararte antes, porque si no te puedes desbordar, ¿no? Es que reproceses aquello que quedó como grabado, traumatizado y congelado en tu red neuronal. Entonces, claro, si yo un día o una serie de acontecimientos que me pasaron pensé que no era suficiente, yo sigo a día de hoy pensando en lo mismo. Y sería como ir a ese momento para poder reprocesarlo, que tu cerebro haga el trabajo que no pudo hacer porque se desbordó en aquel momento. Más o menos yo creo que... Sí, sí, sí. Una cosita que también nos han preguntado, ¿cuánto más o menos es la duración de una terapia? Gran pregunta, Uy, porque siempre todo el mundo en la primera sesión o por teléfono ya pregunta. pues ni idea, Te digo, la depende. bolita de cristal no nos la dieron con la ¿Qué va? licenciatura. A mí no me llegó. ¿Qué va? ¿Qué va? Yo he tenido sesiones de quedar pálida, pero las que menos. ¿Por qué? Y aquí viene lo... Porque claro, la gente viene a consulta porque tiene un síntoma o algo, pero es que empiezas a rascar y empiezan a salir cosas. Y a medida que vas mejorando, van saliendo más cosas. A mí hay gente que luego, cuando marcha de la terapia, me dice, joder, que yo vine por una hipocondría, ¿eh? Y entonces es como, ya, pero es que no era la hipocondría. La hipocondría era el síntoma que te está diciendo, oye, 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 algo pasa aquí, algo pasa aquí. Entonces depende de la persona, depende de los recursos que tenga la persona y depende de la historia de vida. Eh, el trauma, preguntaban también que cómo se puede trabajar alguien que no recuerda un trauma y que, por supuesto, claro, pues si va a terapia, pues se supone que tendría que recordarlo, ¿no? Entonces, Vale. pregunta. Turu, turu, turu. Vamos abordando, trabajando cosas menos intrusivas, vamos preparando a la persona y eso va saliendo solo. Y va saliendo cuando el cerebro esté preparado, cuando la mente esté preparada. Entonces, si hay algo que no recordamos porque lo tenemos en amnesia disociativa, es porque no estamos preparados. Pero al empezar la terapia, empezar a trabajar ciertos recuerdos traumáticos que sí que recordamos y empezando a fortalecer la estructura interna del paciente, el cerebro ya empieza a mandar señales. Hasta que igual un día de repente, ¡plas!, aparece un recuerdo o aparece una sensación. Y entonces ya vamos trabajando eso. Vale. Y también preguntaban aquí que los traumas que surgen años después de que haya sucedido el evento traumático, ¿qué pensamos? Pues que es lo habitual. De hecho, es mucho más habitual de lo que la inmensa mayoría piensa. Es de lo más La habitual. gente que dice, no sé quién fue, ¿eh?, el que dijo el tiempo todo lo cura. Y menos mal que no sé quién fue. Porque como lo pille por banda, el tiempo planifica. Y entonces si yo me caigo y me rompo el tobillo, yo igual puedo seguir andando. Pero hasta cierto punto que me voy a caer y no voy a poder. ¿Vale? Entonces, claro, cuando rompo el tobillo igual es el trauma. Y voy a ir cojeando y cojeando y cojeando. Bueno, como tiro que libro, hasta que de repente me caiga dentro de 4 años y diga, Meca, ¿por qué me caí? Pues porque rompiste el tobillo hace 4 años. Entonces, muchísimas veces, evidentemente, el trauma aparece, o sea, los síntomas traumáticos del estrés postraumático aparecen años después. Encima, muchas veces cuando pasa el trauma, nuestro cerebro usa mecanismos de defensa, como la negación, va, no, esto no pasó. La evitación, no quiero pensar en ello, ¿no? La minimización, nada, esto no tiene tanta importancia. Supervivencia. Entonces, a corto plazo nos ayuda, pero a medio y largo plazo no, porque eso está ahí. Y eso no desaparece. Bueno, Paula, pues muchísimas, muchísimas gracias. No sé si quieres cerrar con alguna frase de marca la diferencia con psicología, algo que se puedan llevar Mira, todos nuestros pues mira, invitados, que no han lo sido tenía muchos. pensado. No lo tenía pensado, pero me Bueno, mola pero tú eres muy una que quiero... creativa, que me consta. Me mola mucho una, porque cuando me viene a la terapia todo el mundo me dice, quiero ser feliz. Y digo, pues aquí no. Entonces siempre digo, lo que hay que intentar es ser libre. Y hay una frase que siempre le digo a mis pacientes y que la quiero poner, la quiero dibujar en el despacho, ¿no? Que cuando salgas de aquí seas más libre que cuando entraste.
Ole. Vaya, menuda frase, sí señora, ole ahí. Bueno, muchísimas gracias, Paula. Muchísimas Yo gracias a ti, Concha, un placer. espero volver a tenerte por aquí, ya lo sabes, pues a lo mejor para el verano. Que muchas gracias también a todos los que habéis asistido y habéis participado activamente y nos vemos el próximo miércoles.